En esta videoclase vamos a estudiar los tres tipos de evaluación de los aprendizajes. La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Iniciemos con la evaluación diagnóstica. Esta tiene por finalidad identificar las aptitudes, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los intereses y motivaciones que posee el estudiante para el logro de los objetivos del proceso que está por iniciar o para el manejo del contenido, para el desarrollo del contenido que está por iniciar. Y aquí vamos a entender de una vez este aspecto. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, no solamente hablamos de la evaluación que se puede hacer al inicio del semestre o al inicio del año, sino ese proceso que yo realizo antes de iniciar cada nuevo tema, cada nuevo contenido. Por lo tanto, la evaluación diagnóstica también es continua. Cada vez que yo voy a iniciar un nuevo tema, para mí es muy importante conocer cuál es el grado de conocimiento, de motivación o de intereses que tienen los estudiantes hacia ese contenido. Con este tipo de evaluación se pretende hallar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas. Como por ejemplo, ¿qué contenidos tienen mayor dificultad? Y esto lo puedo determinar a partir de la conversación con los estudiantes, si ya lo han visto en tiempos anteriores. ¿Poseen todos los estudiantes las habilidades y los conocimientos necesarios para iniciar este contenido? ¿O ya observo que hay estudiantes que tienen más habilidades o más conocimientos que otros y eso me puede dar la pauta para un futuro trabajo en equipo? ¿Se adaptarán las estrategias que yo he planificado, tanto de enseñanza o las que les voy a proponer de aprendizaje, para los intereses y las características de este grupo en concreto? Fíjense cómo estos tres elementos son claves en la evaluación diagnóstica para el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por supuesto, esto me permite también determinar si ya tienen dominio de alguno de los contenidos, lo que me permite hacer reajustes en el programa. Los resultados que nosotros obtenemos de este proceso de evaluación diagnóstica son utilizados para tomar muchas decisiones, como habíamos dicho antes. La primera decisión es la planificación del trabajo. Yo tengo ya una planificación previa, pero cuando yo hago la exploración me doy cuenta que no, que tengo que agregar elementos o, ¿por qué no?, también puedo quitar elementos. Y me da información importante de las personas involucradas en el proceso. Es decir, cuánto saben, cuánto manejan. Estos son aspectos claves para luego el desarrollo de la dinámica en general. Y finalmente, también me sirven estos resultados para planificar actividades de nivelación. Porque algunos estudiantes seguramente van a requerir de una ayuda extra para poder estar más o menos a nivel con todo el grupo. El docente en la investigación diagnóstica puede utilizar muchos instrumentos. Puede usar instrumentos o técnicas como por ejemplo puede utilizar solo la conversación, solo dedicar un buen tiempo antes de iniciar el contenido a preguntarles, a desarrollar, a escribir un ejercicio previo, a ver cuánto saben. Puedo utilizar, por supuesto, entrevistas, puedo también utilizar algún quiz, alguna prueba escrita, alguna prueba oral, puedo ponerlos a hacer una práctica sin haber dado el contenido, porque esto me va a permitir ver quiénes son los que saben y quiénes son los que no saben y cuál es el nivel de profundidad del conocimiento. Puedo también mandar a hacer alguna lectura, algún ejercicio, algún trabajo escrito o práctico. Al planificar la evaluación diagnóstica, el docente tiene que tomar en cuenta varios aspectos, no solo el contenido, como venimos diciendo, sino también los intereses, las actitudes, las habilidades y las destrezas que están relacionadas con el aprendizaje de ese contenido que voy a proponer.
Debo verificar, como siempre les he dicho en los videos anteriores, los objetivos que están formulados en el programa. Yo tengo que analizar bien el objetivo, porque a veces el programa lo vemos al inicio del semestre o al inicio del año y luego se me olvida cuáles son los niveles de dominio que se tiene que alcanzar. Y el problema de esto es que me voy por arriba o me quedo muy por debajo de lo que me está planteando el programa o el sílabus. Y luego me permite, al planificar esta evaluación, determinar aprendizajes previos que son necesarios para el logro de los objetivos que están propuestos en el programa. Como pueden observar, son muchos los elementos que tengo que contemplar y que me permiten generar la evaluación diagnóstica. Una vez que yo he analizado y he determinado estos prerequisitos, entonces los analizo, los confronto con el propósito de la planificación, realizo la nivelación y diseño o rediseño o aplico las actividades que sean más adecuadas para este grupo de estudiantes. Porque incluso muchas veces, aunque yo lo tenga prescrito en el programa, cada semestre o cada año los estudiantes son distintos, tienen intereses distintos, entonces solo a través de la evaluación diagnóstica es como yo puedo hacer estos reajustes. Después tenemos el segundo tipo de evaluación, que tiene que ver con lo formativo. Por eso lo llamamos evaluación formativa. Esta evaluación, lo primero que tengo que decir es que no tiene la finalidad de calificar, sino que tiene la finalidad de determinar en qué medida se están logrando los objetivos programáticos. La evaluación formativa se aplica durante el desarrollo de las actividades educativas, durante el desarrollo de la estrategia de aprendizaje. Y sus resultados permitirán de manera inmediata, si fuera el caso, reorientar al estudiante en el proceso. Es decir, yo no espero, sino que la evaluación formativa me permite el monitoreo continuo para yo redirigir y verificar el logro del aprendizaje. Existen tres formas básicas de evaluación formativa. La primera la conocemos como autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? Como su nombre lo indica, es la evaluación que cada estudiante hace de su propio trabajo. Es la evaluación de sí mismo. A través de ella, el estudiante puede reconocer sus logros, sus deficiencias, analiza y considera su actuación individual y cómo se ha integrado al grupo, y lo que promueve es el desarrollo de una actitud autocrítica. Luego tenemos otra que tiene que ver con el otro, es decir, la evaluación con el otro, la evaluación en pares o en grupo, que es lo que conocemos como coevaluación. Esta evaluación es la evaluación recíproca que realizan los estudiantes o todas las personas que están siendo evaluadas. Esto es muy importante. El profesor tradicionalmente no participa del proceso de coevaluación porque él no está siendo evaluado en ese momento. Este proceso se hace sobre la actuación de cada uno y del grupo como un todo. Puede incluir al docente siempre y cuando el docente no esté calificando. La coevaluación permite muchos aspectos. En primer lugar, permite asumir actitudes y expresar opiniones como resultado de la reflexión y la crítica ante las diferentes situaciones que se están presentando. Permite aportar soluciones para el mejoramiento individual y colectivo. Permite poner en práctica la convivencia del grupo, que entre ellos puedan determinar cuáles son los logros, cuáles son los avances. Y determina, por supuesto, logros tanto personales como grupales. La coevaluación y la autoevaluación pueden realizarse en cualquier momento
del proceso de aprendizaje. A través de esta se pueden responder preguntas como por ejemplo, ¿se lograron o se están logrando los objetivos propuestos? Si no se están logrando, ¿por qué no se están logrando? ¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la actuación del grupo? ¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la estrategia, sobre el avance del objetivo o sobre los materiales que estamos utilizando? Estos son aspectos claves antes de llegar a la calificación propiamente dicha. La coevaluación y la autoevaluación también pueden utilizar distintas técnicas o instrumentos. Yo puedo trabajar a partir de observaciones, de conversaciones, de entrevistas, de juegos. Puedo usar escalas de estimación, lista de cotejo, cuadros de progresos, cuadros de opiniones, matrices. Yo me puedo valer de cualquier instrumento para que ellos se autoevalúen o se evalúen recíprocamente. Un aspecto clave y determinante de la evaluación formativa es que no se califica. Y quiero hacer hincapié en esto, porque ningún estudiante puede calificar, es decir, ponerle una nota a otro estudiante, porque están en condición de ser evaluados. Y aquí puede ocurrir, como usualmente ocurre, que el estudiante dice, bueno, si yo le pongo una baja nota a él, seguramente cuando a mí me toque, a mí también él me pondrá una baja nota. Por lo tanto, ahí está condicionada la evaluación formativa. El estudiante no tiene la madurez muchas veces de poderse calificar. Hay contextos y hay entornos quizá mucho más andragógicos, donde ya hay una cierta madurez del estudiante donde se puede hacer. Sin embargo, no es propio de una evaluación sumativa poner notas. No debo hacer cosas como, por ejemplo, pedirle al estudiante que todos pongan calificaciones al grupo y luego yo promedio esas calificaciones. Eso es incorrecto completamente. ¿Por qué? Porque ellos están en condición de ser evaluados, Y la evaluación formativa me indica que es la evaluación que realizan los que están siendo evaluados. Y en todo caso, el profesor es la persona que no está siendo evaluada y es el que tiene el criterio para calificar. Una vez concluido este proceso de evaluación formativa que va muy de la mano con la estrategia de enseñanza o de aprendizaje que estemos utilizando, entonces me permite continuar con el proceso de aprendizaje como estaba planificado si los resultados no arrojan dificultades. Es decir, si yo veo que la estrategia no me está resultando a través de la evaluación formativa sin comprometer ninguna calificación, entonces yo puedo redirigir la estrategia. Puedo modificar la estrategia de aprendizaje. Puedo mejorar los recursos que estoy utilizando. Sobre todo cuando yo observo que existe un número suficiente de estudiantes que no están logrando el aprendizaje. Permite también reorientar al estudiante mediante la información de sus logros y sus deficiencias. Permite planificar y desarrollar actividades previas a la evaluación sumativa, a la calificación, tanto individuales como grupales, de manera que se puedan resolver esas diferencias antes de verse sometidos a la evaluación sumativa. Y además permite precisar cuáles son las dificultades de cada estudiante. Quiero hacer mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque hay un doble problema. El primero es que muchas veces el profesor califica la estrategia de enseñanza o de aprendizaje que está usando. Y lo hace en nombre de la evaluación formativa. Es decir, aquí hay una irregularidad. Si yo estoy diseñando o he diseñado una estrategia de aprendizaje y es de aprendizaje, yo no debo calificarla. Yo aplico evaluación formativa que tiene otra intención.
Es muy común ver en nuestros espacios universitarios que el profesor manda a hacer un trabajo de investigación y esa es su estrategia de aprendizaje y la califica. O vamos a hacer un mapa conceptual, vamos a hacer un mapa mental y el profesor califica ese mapa conceptual y ese mapa mental. Y resulta que esa no es la actividad de evaluación, sino que es una actividad para que el estudiante aprenda el contenido. Por lo tanto, yo estoy cometiendo una irregularidad. ¿Cómo tendría que hacerlo? Si es un mapa mental, bueno, utilicemos ese mapa mental para que aprenda el estudiante, le doy la evaluación formativa y luego yo podría establecer como calificación la exposición del mapa mental, por ejemplo. Pero ya yo garanticé que el estudiante a través de esa estrategia seleccionada aprendió. Esto es una irregularidad muy común, que yo esté calificando actividades que están hechas para el aprendizaje porque el estudiante cuando está aprendiendo tiene todo el derecho de equivocarse. Por lo tanto, yo no debo calificar una actividad que está hecha para aprender. Para eso existen las actividades propiamente dichas de evaluación sumativa. Que la evaluación sumativa, entonces vamos a la tercera, es la que tiene por finalidad determinar, ahora sí, el logro de los objetivos programáticos a los fines de calificar al estudiante y orientar las decisiones procedentes por parte del docente. Es decir, se cumplirá a través de las siguientes formas, cómo se maneja, o de ubicación, o si son parciales, o si son finales, o si son extraordinarias, o si son de revisión, o si son de equivalencia, o si son de reválida, o si son... ¿Me explico? Cuando hablamos de evaluación sumativa, es una actividad específica para calificar. Y ese es el fin que tiene la evaluación sumativa. De tal manera que hemos visto que existen tres tipos de evaluación que están íntimamente ligadas, como son la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, cuyo propósito sobre todo es velar para que el proceso se dé bien, y luego la evaluación sumativa, que es la única que califica y determina los resultados del proceso.